Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Express. Gracias por hacerme su cómplice para matar este ratito en exclusiva con todos ustedes a los que quiero tanto. Hoy que el Atlético de Madrid ha perdido la final de Copa del Rey, estaría aquí en una edición extraordinaria de Me Quiero Volver Chango Express, porque he de reconocerlo. La idea es que no sean tan extraordinarios estos capítulos, pero es lo que es. ¿Estaría aquí si el Atlético de Madrid hubiera ganado la final de Copa del Rey? Probablemente no. Pero aquí estoy, y no porque haya sido una sorpresa para mí. Ahí está grabado en el popular show Fuera de Juego de ESPN, como pronostiqué que ganaba la Real Sociedad en penales. ¿Estaría diciendo esto si la Real Sociedad no hubiera ganado en penales? Seguramente no. Pero ¿para qué les digo si ya me conocen? Vamos a hablar entonces de esta derrota del Atlético de Madrid, más allá que periodísticamente, primero, más que periodísticamente, como ser humano, humanamente. Estoy obligado a reconocer al campeón primero. Y sobre todo, más allá de que mi ética personal, más allá de la profesional, que vale madres, la personal te va a llevar siempre a una ética profesional. No es que no quiera ser ético profesionalmente, sino que si soy ético moralmente dentro de mi humanidad, entonces, en consecuencia, seré también ético en mi trabajo, ¿no? Entonces, trasciende el tema de la profesionalidad o de lo que se debe hacer o del manual de periodista, ¿no? Hay que reconocer al campeón siempre, pero sobre todo cuando este campeón es campeón basado en el mérito, en el esfuerzo, en el trabajo y en un proyecto. Es el caso de la Real Sociedad. La Real Sociedad de San Sebastián, que fíjense ustedes, desde que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone ganó su única Copa del Rey, o sea, la única Copa del Rey que ganó el Atlético de Madrid desde que llegó Simeone, que fue justamente su primer año, que ni siquiera fue su año completo, fue cuando llegó de relevo y acabó esa temporada ganando la Copa del Rey edición 2012-2013. Bueno, desde entonces, la Real ya ganó 2 Copas del Rey, sin que el Atlético haya podido ganar en estos últimos años. Se la ganó al Athletic Club en aquella final que se jugó un año después, ya sin Ødegaard, por ejemplo. Ødegaard fue parte del equipo en el camino a la final, pero cuando se jugó la final un año después, Ødegaard ya no estaba ahí, ¿no? Y bueno, la Real Sociedad logró vencer al Athletic Club en aquella final que por la pandemia se jugó un año después, para que se pudiera jugar con gente, que era muy importante, ¿no? Para los equipos vascos festejar una Copa del Rey entre ambos, y que haberlo hecho a puertas cerradas habría sido muy triste. Establecido lo anterior, la Real Sociedad ganó aquella edición, que supongo que fue la edición 2020, jugada en 2021, y aquí está de nuevo ganando la Copa del Rey en contra del Atlético, contra los pronósticos de muchos, porque claramente pues, el Atlético de Madrid era favorito. Algunos que tenemos claro que el Atlético en este tipo de partidos no suele ejercer su favoritismo como debe, pensábamos que iba a ser una final pareja, como acabó siendo, y que la Real Sociedad tenía opciones altas de ganar. Es un premio, entonces, a un proyecto sólido, un proyecto que está bien fijado desde hace tiempo, que suele entender cómo funciona el fútbol desde su lugar en la cadena alimenticia, que es, pues ni modo, tengo que vender a Lenormand al Atlético de Madrid, tengo a Ødegaard cedido un rato, pero lo voy a perder, y ya tengo que ir planeando en quién venga después, y Sorloth pues lo mismo, lo ficho porque tengo buen ojo, pero lo tengo que vender pronto, y así va sobreviviendo la Real Sociedad, que hoy hace un gran primer tiempo. Desde el segundo 15 va y aplasta al Atlético de Madrid, y muy pronto consigue ese 1-0 que lo pone arriba en el marcador, y en general hace un muy buen primer tiempo, el Atlético, la Real Sociedad, ante un Atlético de Madrid que aparece hasta el segundo. Cae el gol de la Real Sociedad muy pronto, al segundo 14, empate el Atlético, y antes de que acabe la primera mitad, en el momento justo si metió 14 segundos después de arrancado el primer tiempo, anotó también 14 segundos de penal antes de que acabara la primera mitad, y con ello la Real Sociedad era un merecedor ganador parcial de la final de Copa del Rey 2026. Luego, en el segundo tiempo, el
Atlético de Madrid mejoró mucho, pero también la Real Sociedad se echó para atrás. La Real Sociedad decidió cerrar el partido y pudo haberlo pagado caro. Debió haberlo perdido el equipo donostiarra, porque fue superado, porque al Atlético de Madrid le costó mucho encontrar el gol que finalmente anota Julián Álvarez, y luego hay unos minutos de zozobra total en donde el Atlético crece, va ganando 2-2, va ganando 2-2, no, perdón, empata 2-2 y se siente, ¿no? Que puede ganar, es decir, la sensación es de que va ganando 2-2, es lo que quería decir. Y antes de que acabe la segunda mitad, tiene varias oportunidades de gol, dos muy, muy claras que se le escapan, y era el momento en el que el Atlético de Madrid estaba más fuerte por varias razones, porque anímicamente estaba en ese momento en el que caballo que alcanza gana, ¿no? Y segundo, porque la Real Sociedad le pasó lo que a tantos equipos en una final, ¿no? Juegas, consigues el resultado, se va acabando el partido, lo quieres cerrar, haces cambios pensando en cerrar el partido, pero el problema es que si te empatan, ya a todos tus argumentos para volver a recuperar la ventaja, ya los perdiste. No es como en el básquetbol que los sacas y luego los metes otra vez. Ya no tienes a Guedes, ya no tienes a Oyarzábal, ya no tienes a Berrenechea, que son tus jugadores los jugadores más determinantes del equipo, ¿no? Claramente. Y a diferencia de la Real Sociedad, pues el Atlético de Madrid sí que en la banca tiene profundidad y tiene futbolistas que pueden ser suplentes en el escenario de una final, pero que son titulares en el día a día o que tienen muchas posibilidades de jugar partidos importantes y que no es primera vez que lo hacen. Y es la banca de un equipo grande para acabar pronto, ¿no? Y ahí es cuando el Atlético de Madrid queda de ver. El Atlético de Madrid, generalmente, cuando enfrenta a rivales de menor jerarquía, no asume, no sabe cómo asumir esa responsabilidad. Le pasa muy seguido, ¿no? Mientras mantiene el discurso ese de incomodar al grande y de ir en contra de los pronósticos, le va muy bien, generalmente. Compite, le alcanza, no le alcanza, pero ahí está. Cuando tiene que llevar la responsabilidad, pues hoy es un gran ejemplo porque logró recuperarse, logró ir a remolque, logró empatar, mereció ganar en el segundo tiempo, en los últimos minutos, y a pesar de que la Real Sociedad ya había sacado a sus mejores jugadores y que los que estaban en la cancha claramente distaban mucho de serlo. Óscarsson, por ejemplo, centro delantero islandés, es muy limitado, muy, muy, muy limitado. Tuvo una ocasión en mano a mano que perdió, que le ganó en velocidad Lenormand y le acaban sacando la pelota entre Lenormand y Llorente, creo recupera. Tuvo otra también en la que estaba absolutamente solo en el área chica y le pega muy quedito al balón, permite que Musso ataje. Un killer, un delantero de área, por más joven que sea, aunque sea de Islandia, tiene que hacerlo mejor. Pero bueno, esto como ejemplo de lo que tenía en la banca la Real Sociedad, a diferencia de los argumentos que sí tenía el Atlético de Madrid. Y aún así, la Real Sociedad, sin sus figuras que ya habían sido reemplazadas, fue mejor en los tiempos extra. El Atlético de Madrid ciertamente tuvo una muy clara, que fue un disparo al travesaño de Julián Álvarez, pero nada más, o porque estaba muy cansado, o porque ya tiene instalado ese chip de no arriesgar, pero el Atlético de Madrid tenía todo el viento a favor y decidió ir a penales. La Real Sociedad sí que recupera el ritmo y juega buenos primero y segundo tiempo extra. El segundo tiempo extra ya generalmente llega un momento del segundo tiempo extra en el que los equipos dan por bueno el tema de no perder en tiempo extra y jugársela a los penales, y hoy no fue la excepción. Pero la Real Sociedad muy bien en el primer tiempo y muy bien en los tiempos extra. Y aquí es cuando les digo yo, ¿no? El Cholo Simeone, ese discurso de, no, es que nosotros no podemos competir, o bueno, tratamos de competir, pero al final hay una realidad que el Real Madrid y el Barcelona, bla, 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 y tienen más dinero. Y es verdad, esa se la compro a Cholo, por más que el Barcelona ha fichado muy poquito en los últimos años porque tiene un problema económico que todo el mundo conoce. Pero de todas formas, en una situación tan precaria, el Barcelona ha sido capaz de, como sea,
con las implicaciones morales y de futuro que puedan hipotecar o no al Barcelona, ha mantenido una nómina muy alta, muy, muy alta. Además de que la Masía claramente saca jugadores muy buenos que se vuelven muy caros inmediatamente. Entonces, es el costo de oportunidad del plantel del Barcelona más que cuánto le haya costado, ¿no? Cuánto deja de ganar el Barcelona por no vender a Lamine Yamal, a Fermín, a Cubarsí, a todos aquellos futbolistas que si el Barça fuera la Real Sociedad, pues tendría que vender, ¿no? Y recibiría muchísimo dinero, pero al final no podría estar peleando por los títulos. Entonces, este Barcelona, que sí económicamente está golpeado, sigue estando muy por encima del Atlético de Madrid. Y el Madrid ni hablar. Son dos equipos cuyas nóminas y gastos en general, más allá de que no solamente podemos pensar en transacciones, compra-venta de jugadores, sino mantenimiento de un plantel, y la nómina del Barcelona es mucho más cara. Los sueldos del Barça son mucho más caros que los del Atlético de Madrid. Entonces, yo sí le compro esa a Cholo Simeone, pero le exijo que sea coherente con ese discurso. Es decir, está bien, vas a intentar competir con el Barça y el Madrid, no vas a poder porque hay una realidad que es un techo que te impide pelear de igual a igual, pero entonces aplasta a todos los de abajo, porque la diferencia que tú, Atlético de Madrid, tienes respecto al Barça y al Madrid es tan grande, si no es que menos grande, que la que tú, Atlético, tienes respecto al Villarreal y a la Real Sociedad y al Athletic Club y al Betis y a todos los demás. Pero no. Cuando se trata de entender que el Atlético de Madrid está ahí en el medio, entre los dos a los que no puede alcanzar, pero muy lejos del cuarto para abajo, pues es de esos partidos donde el Atlético de Madrid tendría que ser el equipo que, ahora sí, tienes mejores jugadores, tienes una mejor nómina, has gastado más que tu rival, que se note en la cancha. Y no se nota. No se nota porque el equipo está diseñado para otra cosa, para ir poniendo obstáculos, y lo que hablaba del partido contra el Barça, ¿no? Yo le puedo dar tantos méritos a Cholo Simeone por lo que hace contra el Barcelona, porque es mucho más lo que deja de hacer el Barça. Entonces, si el rival, en este caso el Barça, logra esquivar los obstáculos que va poniendo el Cholo Simeone en las eliminatorias, entonces el Cholo pierde. Si el rival no lo logra, entonces el Cholo gana. Pero siempre es en función de la capacidad del rival de reaccionar ante lo que plantea el Cholo Simeone, ¿no? No que el Cholo Simeone tenga una postura reactiva ante los partidos. Claramente perdió la eliminatoria, o estaba perdiendo la eliminatoria en el partido de vuelta muy pronto, y ahí sí el Atlético de Madrid, más que otra cosa, por urgencia y necesidad, tuvo que salir a atacar, pero si no, no lo hubiera hecho nunca, ¿no? Entonces, cuando se enfrenta a equipos abiertos, pues el Atlético de Madrid no tiene tanto problema como ante equipos intensos, cerrados, con buenos jugadores, a pesar de que no son tan buenos como los del Barça, el Madrid o el Atlético. Y la consecuencia suele ser que puede ir para cualquier lado, ¿no? Y que el Atlético de Madrid, a estas alturas de la temporada, es cuarto lugar de liga y que ya ni siquiera mantiene hoy mismo ese puesto que debería de tener automáticamente, que es el tercero de la liga, que casi siempre logra tercer lugar. A veces, un par de veces fue primer lugar, mucho mérito, alguna quizás fue subcampeón, y tercero siempre, salvo cuando perdió hace un par de años esa posición con el Girona, y esta que le estaba perdiendo con el Villarreal. Que da igual porque de todas formas 1, 2, 3 y 4 van a la Champions, pero sí te plasma que este Atlético de Madrid en general, más allá de sus altos y bajos muy pronunciados, y al tratarse el Cholo Simeone después de tantos años con un discurso muy polarizado y muy enfocado al resultado, para mí da igual. Es decir, el resultado pues, es consecuencia de un mismo entrenador y de un mismo análisis que se tiene que hacer independientemente de si el Cholo logra meterse a la final de la Champions o no. Si el Cholo gana o no gana la Copa del Rey, que no la ganó. No sé si es el entrenador con el que va a seguir evolucionando un equipo en donde el Cholo Simeone fue la respuesta ideal. Yo siempre lo dije, antes de que llegue el Cholo, es que el Cholo tiene que ser entrenador del Atlético de Madrid. Es tan ni pintado, ¿no? Cuando lo veía en el Racing, en el Catania, en River Plate, decía, ¿qué está haciendo el Atlético de Madrid? ¿Por qué están esperando para agarrar al Cholo, no? Era inevitable. Llega y obviamente jamás pensé que iba a durar tanto, pero hay que dividir su legado en dos. De 2013 a 2021, maravilloso. Llega y gana la Copa del Rey, luego juega
2 finales de Champions League, que no está nada fácil, aunque las haya perdido, cómo las haya perdido, una en tiempo extra, otra en tiros penales. Luego gana 2 ediciones de la Europa League, ganó a la mitad una liga, la de 2014, ganó la liga de 2021. En fin, todo lo que hizo, que es muchísimo, de 2013 a 2021, maravilloso. De 2021 a 2026 es vivir de las rentas de lo que consiguió en esos primeros años y además con mucho mayor gasto. Es decir, lo que gastaba el Atlético de Madrid de 2003 a 2021 era mucho más arreglárselas, reingeniarse ante la venta de sus figuras, ¿no? El Atlético de Madrid, gracias al Cholo Simeone, a que empezó a ganar cosas o a llegar a fases de Champions League donde recibía una inyección económica por parte de la UEFA y de los derechos de televisión que antes no recibía. Gracias a eso, el Atlético de Madrid pudo transformarse de un equipo vendedor a un equipo comprador, que de todas formas, pues de repente trae a Rodri y se le va el primer año, ¿no? Al Manchester City, porque jugadores nivel Balón de Oro no juegan en el Atlético de Madrid, ¿está claro? Y si juegan, duran muy poquito. Pero en general es un equipo comprador en lugar de vendedor, y eso es gracias al Cholo Simeone y a que rompió ese techo que tenía el Atlético de Madrid en el que no competía, ni en Liga ni en Champions League. Desde 2003 a 2021, con recursos escasos, el Atlético de Madrid, maravilloso. De 2021 en adelante, con muchos más recursos, el Atlético de Madrid no ha hecho lo que uno espera de un equipo con ese capital y con esa inversión. Y es lo curioso, ¿no? Cuando menos tenía el Atlético de Simeone, más ganaba, y cuando menos ha tenido es cuando lo ha dejado de hacer. El Atlético de Madrid no es que sea hoy una derrota aislada, que bueno, perdió contra la Real Sociedad, a cualquiera le pasa, ¿no? No, es que hace 2 años le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Ya no está el Madrid en el camino, ya no está el Barcelona en el camino, ya no hay excusa, ya no hay coartada, tiene que ser tuya. Y hace 2 años, el Atlético de Madrid, tras perder en duelos que se fueron a tiempos extra, lluvias de goles muy intensos, pero pierde en la Supercopa contra el Real Madrid y luego, pocas semanas después, se toma la revancha en Copa del Rey y elimina al cuadro merengue en cuartos de final. El Barcelona también había quedado eliminado y eso dejaba al Atlético de Madrid solo en semifinales, solo con el Athletic Club, que siempre exige un respeto, pero vamos a ver, Athletic Club de Bilbao, había que ganarle, ¿no? Y resulta que el Atlético de Madrid hace un par de años desaprovecha esa gran oportunidad, también con el papel de favorito, muy parecido al contexto en el que se enfrentaba hoy en la final a la Real Sociedad, solo que en el marco de semifinales contra el Athletic Club, y no le alcanza y pierde una gran oportunidad de jugar la final contra Osasuna. Acabó siendo Osasuna contra Athletic Club, porque los equipos que realmente podrían haberle dado la razón a Simeone de, bueno, perdí, pero porque no puedo competir de igual a igual. Aquí, los equipos, tú echaste al Real Madrid como echaste esta temporada al Barcelona. El otro quedó en el camino, ¿no? Hace 2 años el Barcelona dejó de competir en la Copa del Rey y tú te cargaste al Real Madrid y de repente estás en semifinales solo y no aprovechas. 2 años después te cargas al Barcelona, el Real Madrid pierde contra el Albacete, estás en la final contra la Real Sociedad, equipo de mucho respeto, sin duda, tienes que ganarla y pues no, no lo hace el Atlético de Madrid, que a final de cuentas es verdad que ha cambiado la historia del Atlético de Madrid, es innegable. Hay que ver lo que era antes y lo que viene a ser después. El Atlético de Madrid era un equipo que estaba muy lejos del top 4, que no iba a Champions League, que estaba hundido en la mediocridad, que podía descender como descendió, que ascendió y pasó muchos años en media tabla. Eso era el Atlético de Madrid antes de que llegara Simeone. Pero también era un equipo con la fama de que en los momentos importantes, pupas le llaman en España, ¿no? Y pupas es eso, es ser el Atlético de Madrid, ser capaz de ganar cuando nadie lo espera y luego perder cuando realmente no toca perder. Cuando hiciste lo más difícil
morir en la orilla, todo ese concepto que engloba ser el pupas, ¿no? Lo que es el Tottenham Hotspur históricamente en Inglaterra, lo que es Cruz Azul históricamente en México, más o menos cada uno con sus diferencias culturales, pero es ese, ¿no? No dar la talla en los momentos importantes, y eso no lo ha cambiado Simeone, ¿no? Por mucho que ha hecho por la historia del Atlético de Madrid, eso sí que no ha logrado hacer el Cholo Simeone, que es cambiar esa dinámica y esa historia inherente al equipo, ¿no? Un equipo que todavía está en semifinales de la Champions League, que tiene buenas posibilidades de eliminar al Arsenal por cómo llega el Arsenal. Ya veremos cómo le va contra el Manchester City, pero no tiene buena pinta. Eso va a dictaminar mucho sobre el estado real del Arsenal y si puede salir de este momento tan bajo o si se va a seguir hundiendo. Pero bueno, para mí la realidad del Atlético de Madrid es esta, independientemente de que llegue o no llegue a la final de Champions League. Hay otro tema, hablando de Champions League, que hay que considerar. Esta semana es una semana muy grande para el Atlético. Se jugaba la temporada a 2 partidos, contra el Barcelona en la vuelta de Champions League y la gran final de Copa del Rey. Los dos eran importantísimos, pero el que era trascendental era el del Barcelona. No que el de hoy no fuera importante, pero el otro era cuartos de final de Champions League y además, si no quieren darle más importancia a un partido de cuartos de final de Champions League tras haber ganado 2-0 la ida que a una final de Copa del Rey donde hay título de por medio, si no lo quieren hacer y creen que es lo mismo, es muy válido, por lo menos porque venía primero. Entonces, el primer partido siempre es prioridad. Y ahí el Atlético de Madrid se desgastó muchísimo físicamente. El Barça está claro que te drena. El Barça te va a ganar o va a perder, pero algo es seguro, es un equipo que te va a absorber la energía, ¿no? Y lo hemos visto tantas veces esta temporada. Lo vimos con el Sevilla del pelado Almeida le ganó 4-1 al Barça y ahí se desfondó. Lo dio todo por ese partido y no volvió a dar un partido decente. Y Almeida ya es historia en el Sevilla. Lo mismo o muy parecido el Español de Barcelona, con la diferencia que el Español pobre hasta perdió ese partido. Pero fue muy superior al Barça, no le alcanzó, lo drenó el Barça y a partir de ahí el Español no ha ganado un partido, ha sido un desastre. El Real Madrid de Xabi Alonso, gran partido en la primera vuelta contra el Barça, también. Ahí quedó. Toda la energía se la gastó en ese encuentro, ganó los 3 puntos y el equipo de Xabi Alonso desapareció. No volvió a hacer algo parecido en el resto de la temporada. Xavi ya no está, Almeida ya no está, Maresca en el Chelsea ya no está, porque es la misma historia. El Chelsea da el partido de la temporada, le gana 3-0 en la Champions al Barça y el Barça drena toda la energía del Chelsea de Maresca, que más allá de los problemas internos se viene abajo, no vuelve a jugar así y muy pocas semanas después es destituido como entrenador del Chelsea. Entonces, lo hemos visto en muchas ocasiones esta temporada. Jugar contra el Barcelona te deja una factura importante, independientemente de que ganes o no ganes ese partido. Y en el caso del Atlético de Madrid, también hoy en la Copa del Rey haciendo un mal partido en general, más allá de su buen segundo tiempo, más allá que pudo ganarlo también con ese remate de Julián Álvarez al minuto 10 del primer tiempo al travesaño, que fue lo único que hizo en los tiempos extra. La realidad es que el equipo, por más que esté mentalizado y enfocado, y claro que cuando estás bien anímicamente, las piernas responden mejor y físicamente te puedes cansar menos, ¿no? Pero es una realidad que en el fútbol, tanto el aspecto táctico como técnico, como mental, viene siempre condicionado por un aspecto físico, que si las cosas van bien, pues vas a reaccionar mejor, pero te va a dar hasta cierto punto, ¿no? Y el Barça también drenó al Atlético de Madrid y eso supo aprovecharlo la Real Sociedad de San Sebastián, campeón de Copa del Rey, edición 2026. Esto fue Me Quiero Volver Chango Express. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar este ratito.